Si nosotros tenemos activado por defecto el autocommit, no hay ningún problema para poder trabajar con transacciones. No es necesario tenerlo deshabilitado para poder trabajar con ello. Así que bueno, primeramente voy a deshabilitarlo porque lo tengo activo. Así que le voy a escribir el autocommit igual a 1 o simplemente lo borro, es un valor por defecto. Así que lo puedo dejar en valor de 1 o simplemente quitarlo. Voy a reiniciar. Entonces ahora ya tengo habilitado el autocommit. Entonces tenemos tres comandos con los cuales nosotros podemos ejecutar una transacción. Para iniciar una transacción podemos utilizar el comando start transaction. Entonces cualquier consulta que yo ejecute acá se va a ejecutarse sin guardarse en el disco duro hasta que yo haga un commit. Puedo ejecutar 20 consultas, 20 puedo insertar registros, actualizar, puedo borrar, pero mientras no haga un commit, entonces ese registro no va a estar guardado. Si yo ejecuto una consulta antes del start transaction, ese sí se va a guardar, porque ese ya no estará dentro de la parte de la transacción, sino que se va a guardar en el disco duro. El rollback permite, digamos que si hubo un error o digamos yo no quiero escribir los cambios que he hecho, entonces simplemente ejecuto un rollback y se va a volver al estado anterior antes de que iniciara la transacción. Entonces cualquier cambio que yo haga acá, si yo hago un rollback, entonces se va a deshacer, pero lo que se ejecutó antes de la transacción y que ya se hizo un commit, entonces eso ya no se va a volver a restaurar. Pero quizás se han de preguntar, ¿cuándo debo usar transacciones? Se deben usar transacciones en el simple hecho de que yo ejecute dos consultas seguidas. Si yo ejecuto simplemente una sola consulta, que yo diga delete from tabla tal registro, si yo ejecuto solamente una consulta, no necesito transacciones. Ahí sí no necesito porque simplemente es una sola consulta y eso es todo. Pero si yo después, digamos, yo hago un update, usuarios, set, estado igual a 1 y después de eso yo tengo que borrar igual a 5, digamos, con el simple hecho de que yo ejecute dos o más consultas, en ese momento es cuando yo debo usar transacciones. Porque imagínense, si yo no uso transacciones, vaya, digamos, tengo una tabla de ventas y otra detalle detalle de la venta. Dentro de la venta yo puedo almacenar lo que es el número de factura, el cliente, digamos el NIT. Yo almaceno estos datos, pero en la otra tabla es donde yo almaceno el producto, el precio y la cantidad. Entonces tengo que interactuar con dos tablas. Obligatoriamente tengo que trabajar con transacciones. Porque imagínense que yo guardo los datos de la venta. Guardo el número de la factura, el número del cliente, el nombre del cliente y el número de NIT. En este caso es un número de identificación de mi país. Pero resulta que cuando voy a guardar los productos que son de esa venta, falla. Esto falla por completo. No se ejecuta. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una venta guardada, pero no van a haber detalles para esa venta. Y ahí sí vamos a tener un problema con la inconsistencia de la base de datos. Aquí es donde entra esta parte de la consistencia. Porque vamos a tener este registro guardado, pero no vamos a tener ningún detalle para esa venta. Así que vamos a tener un registro sin hijos. Aquí por eso es muy importante que trabajemos con transacciones. Entonces si yo hago una transacción, entonces se va a llevar a cabo, entonces solamente va a guardar los cambios siempre y cuando todas las consultas se ejecuten correctamente. Si no, caso contrario, vamos a hacer un rollback. Esto ya bueno, tengo en los videos de PHP, ya tengo una parte donde trabajo con transacciones para que ustedes vean el ejemplo. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que usar transacciones. Así que yo voy a trabajar acá, use PDO. Así que escribo start transaction. Así que voy a darle, digamos, update. Bueno, voy a verificar todos los usuarios.
Le voy a aumentar, creo que está aumentando el tamaño por un evento, no. Entonces voy a hacer update usuario set estado igual a 0. Todos tienen un estado de 1. Entonces si yo hago esta transaction, entonces va a entrar dentro de una transacción. PDO, me equivoqué acá. Usuarios. Pero mientras yo no haga un commit, esos datos no van a estar guardados. Tengo acá. Pero si hago un rollback, entonces va a regresar a su estado anterior, que era en 1. Pero qué tal si yo lo hago en la parte de arriba. Digamos, yo voy a cambiar la estatura de todos. Update usuario set de estatura igual a estatura menos 8 lo voy a poner. Entonces, bueno, lo tenemos en estado de 1, así que voy a ejecutar esta consulta. Si yo verifico todos los registros, podemos ver que ya la estatura cambió y cambió también el estado. Pero ¿qué pasa si yo hago un rollback? Si yo hago un rollback, voy a hacerlo acá por aparte. Hago el rollback, regresó a su estado anterior. Solamente regresó a su estado anterior, como les decía, lo que está dentro de la transacción. La estatura no se restauró, solamente se restauró el estado porque es lo único que se está ejecutando dentro de una transacción. Entonces, pues, si yo quiero que se guarde, simplemente hago un commit. Y con el rollback yo puedo restaurar el estado de una transacción. Entonces, las transacciones realmente son muy importantes. No yo, bueno, los videos de PHP, como les dije, tengo bastantes ejemplos que uso transacciones para mantener la consistencia, la atomicidad, el aislamiento y la durabilidad de los datos.